Mi marido y suegra se rieron de mi ascenso, así que me llevé todo. Para Valeria Montiel, esa noche debió haber sido la más feliz de sus últimos 8 años. Ella le había dado todo a esa empresa, renunciando a fines de semana, comidas, fiestas de cumpleaños, noches tranquilas, incluso parte de su salud, para llegar a donde nadie creía que llegaría. Y esa noche, por fin, había llegado la respuesta: gerente regional. El ascenso que esperaba desde que entró como asistente administrativa, sin experiencia, sin contactos, sin nada más que las ganas de demostrar que podía. Lo que no esperaba era lo que encontró al entrar en esa cocina. Su marido, Adrián, y su suegra, doña Guadalupe, estaban juntos cuando ella mostró la carpeta azul marino con las palabras «Ascenso» impresas en la portada. Antes de que pudiera decir una sola palabra, los dos comenzaron a reírse. No fue una risa de quien está orgulloso. Fue una carcajada que cortó el aire del departamento como un cuchillo sin filo, de esas que duelen más porque no cortan limpio. Doña Guadalupe señaló con el dedo y dijo que una mujer que pasa más tiempo en el trabajo que en casa no merecía ni el título ni el marido. Y Adrián, aún riendo, agregó que ella no sabría ni qué hacer con toda esa responsabilidad. Valeria se quedó quieta en medio de la cocina, con la carpeta en las manos, sintiendo cada una de esas palabras posarse sobre ella como piedras. Y fue en ese momento, en ese preciso momento, que algo dentro de ella se rompió de una manera que sabía que no tendría arreglo. Ella no respondió. Dio la vuelta, se fue al cuarto y comenzó a hacer las maletas. Nadie, esa noche, imaginó lo que estaba por suceder. Valeria tenía 38 años y el cabello oscuro recogido en una cola de caballo que usaba desde sus tiempos en la universidad. No por pereza. Era costumbre, una de las pocas cosas que habían permanecido iguales en los últimos años, mientras todo lo demás había cambiado a su alrededor de formas que no había podido controlar. Era hija de una costurera y un albañil que se separaron cuando ella tenía 12 años, y desde entonces aprendió que las cosas que tienes en la vida deben conquistarse con las propias manos, porque nadie te va a poner nada en el regazo por lástima o por amor. Había entrado a la empresa a los 30 años, después de terminar una carrera pagada a costa de mucho sacrificio, trabajando por las tardes y estudiando por las noches. En ese entonces, Adrián ya estaba en su vida desde hacía 2 años y le parecía bonita su determinación. Les decía a sus amigos que tenía una mujer que no necesitaba a nadie para mantenerse, con un tono que sonaba como un elogio, pero que Valeria, con el tiempo, fue notando que escondía otra cosa, el alivio de quien no quiere que le exijan. Adrián Esparza tenía 42 años. Era hijo único de doña Guadalupe, una mujer de 64 que había criado a su hijo sola después de que el marido se fuera y que, por eso, había construido alrededor de Adrián un muro de protección que a veces asfixiaba más de lo que protegía. Él era carismático, tenía una risa fácil y una forma de entrar en un lugar y hacer que todos lo quisieran que Valeria había confundido, al principio, con generosidad. Le llevó algunos años entender que esa facilidad para llevarse bien con la gente era selectiva. Funcionaba en todos lados, menos en casa. Se casaron en una ceremonia sencilla, en un pueblo costero de Veracruz, donde Valeria había crecido y que amaba con esa nostalgia que oprime el pecho de quien se fue joven y nunca regresó de verdad. La ceremonia había sido pequeña, con pocas sillas en un salón de fiestas de la colonia, un pastel de 2 pisos que la pastelera vecina había hecho de regalo y el vestido que la madre de Valeria había cosido en las semanas anteriores, duplicando su jornada laboral para entregarlo a tiempo. Valeria había guardado ese vestido hasta hoy en una caja de plástico en el fondo del armario del departamento antiguo. Ella no había llevado la caja cuando se fue, la había dejado atrás, y fue solo días después que pensó en ella, y entonces decidió que no necesitaba volver a buscarla. A veces, las cosas que dejamos atrás son las correctas. Después de la boda, se fueron a vivir a la Ciudad de México, en busca de oportunidades que Adrián prometía que llegarían. Para él, quizás llegaron. Para Valeria, llegaron con certeza,
pero no de la manera que nadie esperaba. El departamento en el que vivían era rentado, y el único nombre en el contrato era el de ella. Nadie sabía eso. Los amigos de Adrián creían que era la casa de los dos. Igualmente, doña Guadalupe creía que su hijo había provisto el lugar para la familia. En las cenas que organizaban de vez en cuando había cenas, Adrián recibía los elogios de la cocina y la decoración sin corregir nada. Valeria se quedaba sentada a la mesa viendo que eso pasaba, y hubo una época en que había intentado encontrarle gracia. Después había intentado restarle importancia. Con el tiempo, simplemente había dejado de intentar nombrarlo. Eso no era por accidente. Cuando fueron a firmar el contrato, Adrián dijo que estaba en el buró de crédito por una deuda antigua, y que por eso era mejor poner el nombre de ella por ahora. Ella firmó sin pensarlo 2 veces. Después de todo era el matrimonio. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Ese tipo de cosas que uno cree de verdad hasta el día en que deja de creerlas. En los meses siguientes a la firma, la deuda de Adrián nunca se resolvió. Siempre tenía una explicación, un pendiente, un plazo que pasaría pronto. Y ella, que ya pagaba la renta, los recibos de luz, de agua, de internet, el seguro médico de los dos, iba anotando todo en una libreta de gastos, con esa organización silenciosa que era parte de su forma de ser. No por desconfianza, por necesidad de saber dónde pisaba. Doña Guadalupe se había mudado al departamento hacía 1 año y medio, con la justificación de que estaba delicada de salud y necesitaba compañía. Valeria había aceptado porque, después de todo, era la mamá de su esposo. Pero lo que no había previsto era que la presencia de la suegra cambiaría la dinámica del departamento de manera permanente. Doña Guadalupe se despertaba antes que todos. Controlaba lo que se compraba, lo que se cocinaba, quién recibía visitas y cuándo. Tenía una opinión sobre todo lo que Valeria hacía, desde la ropa hasta la hora de dormir, y transmitía esa opinión con una voz suave que no dejaba espacio para responder sin parecer que estaba siendo grosero con una señora mayor. Y Adrián nunca decía nada. Se quedaba callado cuando su mamá hablaba. A veces, como esa noche, se reía junto con ella. Valeria había tragado muchas cosas a lo largo de esos años. Tragó cuando doña Guadalupe reorganizó toda la cocina sin avisar. Tragó cuando su esposo llegó 3 horas tarde en una fecha importante sin dar explicaciones. Tragó cuando la suegra comentó frente a las visitas que la mujer que trabaja demasiado pierde al marido. Tragó cuando Adrián no fue al único homenaje que la empresa le había hecho a ella, por un partido de fútbol que él juró que no podía perderse. Ella tragó todo eso y lo fue guardando dentro de un lugar que se llenaba cada vez más, como un cajón que ya no cierra bien. La noche del ascenso fue la última cosa que cupo en ese cajón. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Ella hizo las maletas con una calma que asustó hasta a ella misma. No lloró, no gritó. Fue al cuarto, abrió el closet y comenzó a separar lo que era suyo con una precisión silenciosa que venía de algún lugar profundo, de alguna decisión que el cuerpo ya había tomado antes que la cabeza. Agarró la ropa, los documentos, los contratos que estaban a su nombre, una cajita de madera con fotos antiguas, un reloj que había sido de su mamá. Dejó atrás los muebles, los electrodomésticos, la televisión grande que había comprado sola en un ascenso de fin de año. Dejó todo lo que pudiera ser disputado. Adrián y doña Guadalupe dejaron de reír cuando oyeron el ruido de las maletas en el pasillo. Adrián apareció en la puerta del cuarto con una expresión de quien cree que va a encontrar una pelea y va a ganarla. «Valeria, ¿qué historia es esta?» «No es ninguna historia», respondió ella, sin mirarlo, doblando una blusa con cuidado excesivo. «¿Vas a salir a las 11 de la noche?» preguntó él, con ese tono que mezclaba desprecio con la certeza de que ella no iba a ningún lado. «Sí voy». «¿Y vas para dónde?» Ella terminó de doblar la blusa, la puso en la maleta, cerró el cierre con esa naturalidad de quien acaba de resolver una cuestión simple.
y lo miró por primera vez desde que había entrado al cuarto. A un lugar que aún no he decidido, pero lejos de aquí. Adrián cruzó los brazos. Su expresión cambió. Ya no era certeza. Era algo parecido al principio del susto. Valeria, estás exagerando. Mi madre hizo una broma. Yo sé lo que fue. Ella tomó la maleta y caminó hacia el pasillo. Por eso me voy. Doña Guadalupe estaba parada en la sala, cuando Valeria pasó con las 2 maletas y la bolsa al hombro. La suegra tenía los brazos cruzados y una expresión que Valeria conocía bien, la de quien espera que el mundo obedezca solo porque está ahí parado esperando. ¿A dónde crees que vas?, preguntó la suegra con esa voz suave que escondía aristas. Valeria se detuvo, la miró y dijo con una calma que sorprendió a ambas: Doña Guadalupe, el contrato de este departamento está a mi nombre. Vence dentro de 18 días. Sugiero que el señor Adrián piense bien qué va a hacer con ese tiempo. Después salió. La puerta se cerró con una suavidad casi delicada, de esas que perturban más que un estruendo. Afuera, en el pasillo frío del edificio, Valeria se detuvo un segundo y respiró hondo. El pecho le dolía, pero las piernas estaban firmes. Había dicho lo que dijo sin planearlo. Solo había dicho lo que era verdad, lo que siempre había sido verdad, y que de algún modo nunca había ocupado el espacio que merecía. Tomó el teléfono, pidió un app de transporte privado y fue a esperar en la banqueta con las 2 maletas a su lado y la carpeta azul marino del ascenso bajo el brazo. La ciudad estaba vacía a esa hora. Unas cuantas luces encendidas en las ventanas de los edificios alrededor. Un viento que olía a lluvia que aún no había llegado. Se quedó de pie en la banqueta sin apoyarse en nada y esperó. El coche llegó en 7 minutos. Había llamado a la tía Chepina a las 10:30 de esa noche, antes de entrar al departamento, en un impulso que no supo explicar bien. Josefina Montiel tenía 67 años, era hermana mayor del papá de Valeria, y había vivido toda la vida en un pueblo costero de Veracruz a 2 horas de ahí, donde tenía una casa con patio y una hortaliza que cultivaba con un cuidado que Valeria siempre había encontrado bonito. No se habían hablado con frecuencia en los últimos años. La vida fue distanciando, como sucede, pero había algo en esa voz que Valeria siempre supo encontrar cuando el mundo apretaba demasiado. La llamada había sido corta. Tía, solo quería decirle buenas noches. Buenas noches, mi hija. ¿Estás bien? Aún no lo sé. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Después, la tía dijo: «Sabes que tienes un cuarto aquí si lo necesitas, ¿verdad?» Valeria no había respondido de inmediato. Pero aquellas palabras se quedaron dentro de ella durante toda la reunión, durante el camino de regreso, durante el momento en que entró al departamento con la carpeta en las manos. Y cuando salió con las maletas, se fue a un hotel sencillo cerca del trabajo, pero con el número de la tía guardado en el celular como si fuera un ancla. En los primeros 2 días no lloró. Se quedó en la habitación del hotel. Acomodó todo lo que había traído. Trabajó desde el celular respondiendo correos que ya habían llegado relacionados con el nuevo puesto, y ordenó sus pensamientos con esa frialdad que sabía mantener por fuera, pero que, por dentro, le costaba mucho. Pidió comida. Vio la televisión sin ponerle atención. Durmió más de lo normal, como si el cuerpo estuviera cobrando una deuda de años. En la mañana del tercer día, sonó el teléfono. Era Adrián. Ella dejó que sonara. Volvió a sonar. Miró la pantalla y colgó. Él intentó 3 veces más durante el día. Ella no contestó ninguna. Pero al final del día, llegó un mensaje de texto que no pudo ignorar. La agencia inmobiliaria me llamó. Dijo que pediste cancelar el contrato. No puedes hacer eso sin hablar conmigo. Valeria releyó el mensaje 2 veces. Luego volvió a poner el teléfono en la mesita de noche y siguió ordenando los informes que necesitaba revisar para el primer día en el nuevo puesto. Ella había llamado a la agencia inmobiliaria esa misma tarde al salir, pidiendo la rescisión del contrato dentro del plazo legal, con el aviso correspondiente. Estaba dentro de las reglas, estaba dentro de lo que tenía derecho a hacer, pero Adrián no había previsto eso porque durante todos esos años
Había desarrollado el hábito de no prestar atención a los detalles que Valeria manejaba. Nunca leyó el contrato, nunca preguntó el valor de la renta, nunca fue a firmar nada, solo vivió allí, como si el departamento existiera por sí solo. Su respuesta fue enviada a las 10:13 de la noche, después de releer mucho. El contrato está a mi nombre. Tengo derecho a rescindirlo. Se está cumpliendo el plazo de aviso. Tienes 18 días para resolver tu situación. Él respondió en menos de 2 minutos, con un párrafo lleno de mayúsculas y signos de exclamación que ella leyó hasta la mitad y cerró la aplicación. Había una versión de Valeria, la de unos años atrás, que se habría quedado despierta hasta tarde respondiendo cada punto, tratando de explicar, tratando de hacerle entender. Esa versión se había quedado atrás en aquella cocina, junto con la carcajada. En el trabajo, llegó el lunes por la mañana ya como gerente regional. La oficina que había sido del puesto estaba en el 3er piso, con una ventana que daba a un jardín interior que nunca había notado desde abajo. Se quedó allí un momento, mirando las plantas de abajo antes de encender la computadora. Era un comienzo pequeño, pero era suyo. El equipo que tomaba estaba compuesto por 11 personas, entre analistas y coordinadores. Había trabajado con algunos de ellos antes, de lejos, pero ahora era otra cosa. En la primera reunión, notó que el ambiente estaba helado. Respuestas cortas, miradas que se desviaban cuando hablaba, uno o dos que parecían estar en otro lado. Ella registró todo, no dijo nada, y terminó la reunión con una lista de prioridades claras para la semana. En esa primera reunión, presentó la planeación del trimestre con claridad y objetividad, explicando los puntos que quería revisar en cada sucursal, los indicadores que necesitaban atención, los procesos que había identificado como obsoletos ya en los primeros días de análisis. Cuando terminó, preguntó si alguien tenía dudas u observaciones. Hubo un silencio de esos que ocupan más espacio del que deberían. 1 o 2 personas miraron al techo. Un hombre de unos 40 años, de camisa gris y una expresión que no se desviaba a ningún lado, dijo solo que le parecía que el plazo era ajustado. Ella preguntó qué parte le parecía ajustada. Él dijo que en general. Ella dijo que podían revisar plazos individuales conforme avanzaran y dio por terminada la reunión. Fue solo por la tarde, cuando una de las analistas más jóvenes, una chica de 25 años llamada Jimena, se quedó atrás después de que todos salieron, que Valeria tuvo el primer atisbo de lo que estaba pasando. ¿Puedo decirte algo?, Jimena preguntó, con una vacilación que pareció costarle trabajo. Puede. Corre un rumor de que conseguiste el ascenso porque tienes una relación personal con el doctor Mauricio. Valeria se quedó callada por un segundo. El doctor Mauricio era el director de operaciones, un hombre de 55 años, que había sido el único en defender su candidatura desde el inicio del proceso. Lo conocía desde hacía 6 años. Nunca habían tenido nada más que una relación profesional respetuosa. ¿Quién está difundiendo eso?, preguntó con una calma que Ximena claramente no esperaba. Fernando, dijo la chica, en un tono de quien entrega un secreto que pesaba. Dijo que iba a presentar un recurso porque creía que el puesto era suyo. Valeria asintió lentamente. Gracias por decírmelo, Ximena. La analista salió. Valeria se quedó mirando la ventana por un largo momento. Fernando Villalobos era un coordinador con 12 años en la empresa que se había postulado para el mismo puesto. Era inteligente, experimentado, y tenía esa convicción de quien creció creyendo que el mundo funcionaba de una manera específica y que cuando las cosas no salían como esperaba, debía haber pasado algo malo con el mundo. Ella no iba a responder al rumor con palabras, iba a responder con resultados, pero antes de que pudiera dedicarse por completo a eso, el resto de la vida se hizo presente de nuevo. Una tarde de esa misma semana, estaba en un pasillo del trabajo cuando sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Contestó porque a veces eran proveedores. ¿Valeria? La voz era de una mujer mayor. Le tomó un segundo reconocerla. ¿Prima Lourdes? Sí, mija. Te llamo porque... Mira, fue tu suegra quien me buscó. Me llamó diciendo que abandonaste a tu marido sin motivo alguno
y que la familia tenía que intervenir. Valeria se detuvo en el pasillo, se apoyó contra la pared y cerró los ojos por un segundo. Ella dijo eso. Sí, y otras cosas que... Mira, no sé qué pasó, no estuve ahí. Pero Guadalupe estaba muy convencida de lo que decía y quería oír tu versión antes de juzgar. Lourdes, te agradezco que llames, pero no necesitas intervenir. No necesita nadie intervenir. Esto es entre Adrián y yo. Pero la familia está siendo usada para presionarme, dijo, sin dureza, pero con claridad. Entiendo que Guadalupe tiene miedo de perder el lugar donde vivía, pero eso no me obliga a volver a un lugar donde fui humillada. Hubo una larga pausa al otro lado. ¿Fuiste humillada?, preguntó Lourdes con una voz diferente. Sí, y no fue la primera vez. Otra pausa. Está bien, Valeria. Disculpa por haber llamado sin saber. No tienes que disculparte. Solo si Guadalupe vuelve a llamar, no hace falta que contestes. Colgó. Se quedó parada en el pasillo por un momento, sintiendo el cansancio pesar en sus hombros de una manera distinta al cansancio del trabajo. Era el cansancio de quien está siendo atacada desde varios frentes a la vez y necesita mantener la cabeza en alto en todos ellos. Había algo que no le había contado a Lourdes, que no le había contado a casi nadie, que en las noches del hotel, antes de encontrar el cuarto para rentar, se había quedado despierta a veces repasando cada decisión de los últimos años. No con la intención de castigarse, sino con esa necesidad honesta de entender dónde habían empezado a torcerse las cosas sin que ella se diera cuenta. Y lo que encontraba en esos repasos era siempre el mismo punto. Se había quedado una vez, y luego otra más, cada vez que debía haber hablado, que debía haber dicho que aquello no estaba bien. Y su silencio había sido leído, por Adrián y por doña Guadalupe como permiso. No de mala fe, tal vez, pero es lo que pasa cuando uno traga demasiado durante demasiado tiempo. El otro lado deja de esperar otra cosa. Se había prometido a sí misma que no lo haría de nuevo. No tragar, no quedarse callada cuando debía hablar. No empequeñecer el propio espacio para que alguien al lado se sintiera más grande. Aquella noche, ella llamó a la tía Chepina. La conversación fue larga. La tía escuchó todo sin interrumpir. Y cuando Valeria terminó, se hizo un silencio de los que no necesitan ser llenados. Tía, usted dijo una vez que pasó por algo parecido, dijo Valeria, por fin. Así es, respondió Chepina, con esa voz que tenía textura de cosa vivida. Con tu tío Ignacio. No hablamos de eso porque nunca nos separamos, pero hubo unos años allí que debí haberme ido y no lo hice. ¿Por qué no se fue? Por vergüenza. Pensé que la gente iba a pensar que había fracasado, que la familia iba a hablar, que no había podido mantener el matrimonio. ¿Y qué piensa hoy? Que desperdicié años tratando de proteger lo que los demás iban a pensar de mí, en lugar de proteger lo que sentía por dentro. La tía hizo una pausa. No repitas ese error, hija mía. Valeria se quedó en silencio por un momento. Tengo miedo de que todos piensen que exageré. ¿A quién le importa que piensen eso? La pregunta quedó flotando por un buen rato después de que colgaron. En los días que siguieron, Valeria encontró un cuarto para rentar en una colonia más sencilla, lejos del departamento, lejos de los lugares que ella y Adrián frecuentaban. Era más pequeño que todo lo que había habitado en los últimos años. Tenía una ventana pequeña que daba a un muro, un baño apretado y una cama individual que chirriaba cuando se volteaba. Pero era suyo. El nombre en el contrato era el de ella. Y dormía con la puerta cerrada con llave, sin necesidad de escuchar nada más que el silencio. Se había organizado financieramente con esa meticulosidad de siempre. Tenía una cuenta personal separada de la conjunta desde antes del matrimonio, donde depositaba una parte del salario cada mes. No lo había hecho por desconfianza. Lo había hecho porque creció viendo a su madre sin nada cuando su padre se fue y se juró a sí misma que nunca estaría en esa posición. Esa cuenta, ahora, era el suelo bajo sus pies. Y entonces llegó la primera gran complicación inesperada.
2 días después de instalarse en el cuarto rentado, recibió un sobre por el servicio de mensajería con el sello de un despacho jurídico. Lo abrió con esa calma que se había acostumbrado a usar como escudo, leyó el documento y sintió el estómago revolverse de una manera que no pudo contener. Adrián había contratado un abogado. El documento alegaba que ella había abandonado el hogar conyugal y solicitaba la evaluación de bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo un departamento que ella había comprado antes de casarse y que estaba a su nombre desde siempre. Leyó el párrafo 3 veces. Luego puso el documento sobre la cama, fue hasta la ventana que daba al muro y se quedó parada allí por un buen rato. El departamento en cuestión era un inmueble pequeño que había comprado con los ahorros de años, incluso antes de conocer a Adrián. Era su sueño desde niña, tener un lugar propio. Había hecho sacrificios enormes para juntar el enganche. Había negociado con el banco. Había firmado cada papel con sus propias manos. Nunca había puesto el nombre de Adrián en el inmueble, porque era de ella, así de simple, y cuando se casaron, él nunca lo cuestionó. Pero ahora, de repente, había un abogado sugiriendo que ese departamento podría considerarse bien conyugal. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Lo que Adrián no sabía, y su abogado probablemente tampoco, era que Valeria tenía guardada en algún lugar toda la documentación original de la compra, con fechas, con firmas, con comprobantes de depósito hechos desde su cuenta personal, que existía antes del matrimonio. El departamento había sido comprado antes de cualquier papel firmado en conjunto. La ley era clara al respecto. El problema era que esa documentación estaba en una caja que se había quedado en el departamento rentado cuando ella salió a toda prisa. Cuando se dio cuenta, se quedó quieta por un momento en el cuarto pequeño, viendo las maletas que había traído con tanto orden, y sintió por primera vez un pellizco de arrepentimiento por no haberlo agarrado todo. La caja estaba al fondo del closet del cuarto, en un estante que usaba para guardar papeles viejos. La había dejado atrás porque creía que tenía todo lo que necesitaba en las maletas, pero no había llevado esa caja en particular. Para recuperarla, necesitaría contactar a Adrián. La idea le apretó tanto la garganta que tuvo que tomar agua antes de poder pensar bien. Llamó a la tía Chepina por la noche, cuando ya estaba acostada en el cuartito pequeño, con el techo bajo sobre ella y el silencio de la calle afuera. «Necesito ayuda, tía. Cuéntame». Le contó todo sobre la caja. La tía escuchó en silencio. «Voy contigo», dijo Chepina cuando terminó. «Usted no necesita...» «Sé que no necesito, pero voy». La voz de la tía no dejaba espacio para discutir. «Dime cuándo quieres ir, y yo vengo en autobús». Valeria se quedó en silencio por un segundo, sintiendo esa cosa rara que es ser cuidada por alguien cuando has pasado tanto tiempo creyendo que no lo necesitabas. «Gracias, tía. No tienes que agradecer, hija mía. Es lo que se hace». Ella fijó el día de la ida para el fin de semana. Mientras tanto, siguió en el trabajo, siguió gestionando al equipo, siguió siendo atacada por el rumor que Fernando había esparcido. Pero había algo en la conciencia de tener un plan que ayudaba a mantener los pies en la tierra. El jueves pasó algo que no esperaba. Su compañera de trabajo más cercana, Gabriela, se paró a su lado en la cocina durante el desayuno y dijo, bajito, «Valeria, necesito contarte algo que supe». Adrián llamó aquí a la empresa. Ella se detuvo con el vaso de café en la mano. «¿Cuándo?» «La semana pasada. Se identificó como familiar tuyo. Dijo que estabas pasando por una situación de salud grave y preguntó si habías pedido licencia médica». Valeria posó el vaso despacio. «¿Qué dijo la recepcionista?» «Que no podía informar nada sobre empleados por política de la empresa». Gabriela hizo una pausa, pero insistió. «Preguntó con quién estabas, si había alguien diferente en tu rutina». La recepcionista colgó. Valeria se quedó mirando el café frío por un momento. Intentó averiguar si tenía a alguien. Dijo, más para sí misma que para Gabriela. «Parece que sí.
Agarró el vaso, lo vació en el fregadero y lo lavó con la precisión de quien necesita algo que hacer con las manos mientras procesa una información difícil. La rabia que sintió no fue una rabia caliente, de esas que explotan. Fue una rabia fría que baja despacio y que se queda. Él había llamado a su trabajo, fingido ser familiar, intentado desestabilizar su imagen en la empresa donde acababan de darle el ascenso, y no había dicho nada de esto en los mensajes que envió, en las llamadas que intentó. Había fingido que quería hablar, que estaba arrepentido, que tenía miedo, y al mismo tiempo había hecho esto. Ella fue a su oficina, cerró la puerta, se quedó de pie mirando por la ventana unos minutos y luego se sentó y abrió la computadora. Había reportes que revisar, había reuniones que agendar, había un trabajo que dependía de ella y no iba a dejar que nada le quitara eso de las manos. El fin de semana llegó con un cielo nublado y ese viento de ciudad grande que no es frío de verdad, pero que incomoda igual. Valeria quedó de encontrarse con la tía Chepina en la central de autobuses a las 9 de la mañana. Cuando vio la figura de la tía bajando del autobús, con el cabello blanco corto, usando un abrigo beige y cargando un bolso pequeño al hombro, sintió esa cosa de niña que nunca se va del todo, esa sensación de que hay alguien en el mundo que sabe quién eres de verdad. Las dos se abrazaron en medio de la central de autobuses sin decir nada por un momento. «Tienes ojeras», dijo tía Chepina tomando el rostro de la sobrina entre las manos como si aún tuviera 6 años. «Estoy durmiendo mal». «Lo sé». La tía soltó su rostro. «Vamos a resolver este asunto». Fueron en taxi hasta el edificio. En el camino, Valeria se quedó mirando por la ventana y la tía se quedó callada, que era una forma que tenía de ocupar espacio sin pesar. Cuando llegaron al edificio, Valeria avisó por el portero que iba a buscar una caja en el departamento. El portero llamó al piso y después de unos minutos informó que podían subir. La puerta del departamento fue abierta por doña Guadalupe. Llevaba ropa de casa, tenía el cabello suelto, y cuando vio a las dos en la puerta, puso esa expresión de quien no esperaba el refuerzo. «Solo vine a buscar una caja», dijo Valeria, con una neutralidad que le costó esfuerzo. «Está en el cuarto, en un estante del armario». «¿Qué caja?», preguntó la suegra. «La caja con mis documentos personales, esa marrón de cartón que está al fondo del armario del lado derecho». Doña Guadalupe miró a tía Chepina con una evaluación rápida y luego volvió la mirada a Valeria. «No sé de ninguna caja». «Doña Guadalupe, yo sé dónde está, solo necesito entrar y tomarla. No sé si sea apropiado que entres aquí así, de repente, sin avisar bien». «Avisé por el portero». «Avisar por el portero no es avisar bien». Tía Chepina, que había estado en silencio hasta entonces, dio un paso al frente con una calma que impresionó incluso a Valeria. «Con permiso, señora, entiendo que la situación es difícil para todos, pero mi sobrina tiene derecho a entrar a este departamento para buscar lo que es suyo. El contrato está a su nombre, y si quiere, podemos esperar aquí en el pasillo mientras usted trae la caja hasta nosotras». Doña Guadalupe se quedó mirando a la tía por un segundo, como si estuviera calculando la firmeza de esa voz de señora de 67 años que no parecía dispuesta a irse de ahí. «Voy a ver», dijo por fin y cerró la puerta. Esperaron en el pasillo. 20 minutos. 30. Tía Chepina se quedó quieta sin hacer comentarios, mirando el mosaico del pasillo como si estuviera apreciando el arte. Valeria se recargó contra la pared con los brazos cruzados, controlando la respiración. 40 minutos después, la puerta se abrió. Doña Guadalupe apareció con la caja marrón en las manos y una expresión de quien estaba entregando algo que dolía. «Aquí está». Valeria tomó la caja. Pesaba más de lo que recordaba. «Gracias», dijo, sin ironía, sin sarcasmo. Cuando llegaron al elevador, Chepina puso una mano en el hombro de la sobrina. «¿Estás bien?» «Estoy», respondió Valeria. Y era verdad. En el taxi de regreso, abrió la caja discretamente y empezó a revisar lo que había dentro. Los documentos del departamento estaban ahí. Certificados, comprobantes de pago, el contrato original de compra con fecha de 4 años antes de la boda. Todo lo que necesitaba, ordenado en la secuencia correcta.
Tía Chepina miraba por la ventana del taxi, respetando el silencio de Valeria mientras revisaba el contenido. El conductor tenía un programa de radio encendido bajito, una voz que contaba algo sin que las palabras quedaran claras. La ciudad pasaba por fuera con esa indiferencia que tienen las ciudades hacia los dramas de las personas que las habitan. ¿Está todo ahí?, preguntó la tía sin voltear. Sí. Menos mal. Menos mal, confirmó ella. Pero había más cosas en la caja. Debajo de un sobre antiguo, encontró un cuaderno espiral, con la portada descolorida de verde que había comprado en una papelería justo después de casarse. Lo abrió con cuidado, como quien abre algo que no recuerda haber guardado. Era una libreta de gastos. Ella había anotado, mes a mes, todos los gastos de la casa. Renta, mantenimiento, cuentas, compras del supermercado, remodelaciones, regalos, viajes cortos que había pagado sola. Las contribuciones de Adrián aparecían allí también, cuando habían aparecido, y eran pocas comparadas con lo que ella veía en la columna de al lado. Ella había hecho aquello por organización, era su forma de funcionar. Pero allí, en aquella libreta, estaba escrita la historia de los últimos 8 años de una manera que ningún argumento verbal podría superar. Cerró la libreta, despacio. «Tía», dijo ella mirando al frente. «Sí, creo que tengo más de lo que pensaba». Chepina miró a la sobrina de lado con esa sonrisa mínima de quien entiende lo que se dice sin necesidad de más explicación. La semana siguiente, las cosas se aceleraron de un modo que Valeria no había anticipado. El abogado de Adrián envió una nueva correspondencia pidiendo una reunión para intentar una solución amigable antes de escalar el proceso. Ella se la mostró a la abogada que había contratado, una mujer de 50 años llamada licenciada Elena, seria y directa, que leyó el documento y dijo sin rodeos: «Él está retrocediendo. La solicitud de evaluación del departamento anterior al matrimonio no tiene base jurídica y su abogado lo sabe. Esta petición de reunión es porque quieren evitar que el proceso continúe. ¿Qué recomiendas? Que decidas lo que quieres. Si quieres una separación limpia y rápida, puedes aceptar la reunión. Si quieres que sienta el peso del proceso, puedes dejarlo correr». Valeria pensó un momento. «Quiero que escuche lo que tengo que decir. Cara a cara». La abogada asintió. «Entonces agendamos la reunión, pero con tus reglas». La reunión se fijó en un café sencillo, lejos de los lugares que habían frecuentado juntos. Lugar de su elección. Horario de su elección. Ella llegó primero, pidió un té que no iba a tomar, y se sentó con la columna erguida y las manos quietas sobre la mesa, mirando hacia la puerta. Adrián llegó con 8 minutos de retraso. Llevaba una camisa azul marino, el pelo peinado hacia un lado, esa apariencia de siempre que él sabía que funcionaba bien. Ella lo observó cruzar el salón y sentarse al lado de enfrente, y sintió algo que no era rabia ni amor. Era el reconocimiento frío de estar mirando a una persona que había sido parte de su vida por mucho tiempo y que había elegido repetidamente no estar de su lado. Él empezó a hablar antes siquiera de pedir algo de beber. «Valeria, sé que hice mal aquella noche, y quiero que sepas que mi mamá se pasó de la raya. Lo que dijo estuvo mal». «Sí», confirmó ella. «Pero tú también reaccionaste de una forma que no esperaba. Te fuiste de repente, cancelaste el contrato del departamento sin avisarme. Avisé dentro del plazo legal». «Avisar dentro del plazo legal no es avisar bien», dijo él, usando las mismas palabras que su mamá había dicho en el pasillo. Ella se quedó mirándolo por un segundo, notando que había repetido la frase sin darse cuenta. «Adrián», dijo ella con una voz que no subía ni bajaba, «ahora me vas a escuchar, no para discutir, no para defenderte, solo vas a escuchar». Él abrió la boca como si fuera a hablar. Ella continuó: «Fui al trabajo los sábados durante 3 años seguidos para no perder proyectos que importaban a la empresa. Nunca fuiste a buscarme. Pagué la renta, las cuentas, el seguro médico de los dos, las remodelaciones del departamento que resultaron necesarias, los regalos que les dabas a tus amigos, porque sabía que andabas sin dinero y no quería que pasaras vergüenza.
Dejé de aceptar un ascenso anterior porque dijiste que eso me iba a quitar más tiempo y que ya era difícil tenerme en casa. Y la noche en que finalmente traje la noticia más importante de mi vida profesional, te reíste en mi cara junto con tu mamá. Adrián se quedó en silencio. No me fui por una risa, continuó ella. Me fui porque esa risa fue la última de muchas, y porque me di cuenta de que me estaba convirtiendo en una persona que ya no reconocía, que pedía disculpas por trabajar, que minimizaba lo que lograba para no incomodar a quien estaba a mi lado. Él se quedó mirando la mesa. No sabía que sentías todo esto, dijo él por fin. No preguntabas, y yo había dejado de contar porque no había espacio. Se hizo un silencio que duró lo suficiente para que la mesera pasara y preguntara si querían algo más. Los dos dijeron que no al mismo tiempo. ¿Qué quieres ahora?, preguntó él. Una separación limpia, sin disputa. El departamento es mío, está escriturado antes del matrimonio. El abogado de ustedes lo sabe. Los bienes que adquirimos juntos durante el matrimonio los dividiremos de forma justa. No quiero pelear. Pero tampoco voy a renunciar a nada que sea mío. Él se quedó callado por un largo momento. ¿Y mi mamá? Lo que pase con tu mamá es decisión tuya, no mía. No tiene a dónde ir. Eso es un problema que tú tienes que resolver, Adrián. No yo. Ella abrió la bolsa, sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Aquí están los documentos que tu abogado pidió sobre el departamento, fechados, firmados, con todos los comprobantes, puedes pasárselos. Él miró el sobre, pero no lo tomó de inmediato. Valeria, hablo en serio, no hay discusión jurídica válida aquí. El departamento es mío desde antes de que tú existieras en mi vida. Ella se levantó, tomó la bolsa. Cuídate mucho, Adrián, y salió del café. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, se quedó parada un segundo en la banqueta. Respiró el aire de la calle, que olía a asfalto de una lluvia que había pasado mientras ella estaba adentro. El movimiento de la ciudad seguía a su alrededor. Personas que pasaban, un camión que frenaba en la esquina, el ruido de siempre. Se quedó allí parada en medio de todo eso por un momento, sintiendo que algo se había cerrado dentro de ella, de la forma en que las cosas se cierran cuando por fin se dicen en voz alta a quien necesita oírlas. Había cosas que había dicho en aquel café que nunca le había dicho a nadie así, ordenadas, una tras otra, sin pausa para ver la reacción y echarse para atrás. Eran cosas que habían estado guardadas por tanto tiempo que había llegado a dudar si existían de verdad o si eran exageración suya. Y al decirlas, se había dado cuenta de que no eran exageración. Eran exactamente del tamaño que tenían, ni más grandes ni más chicas. No había dicho aquello para que Adrián entendiera necesariamente. Lo había dicho porque ella necesitaba decirlo. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, y ella había pasado años confundiendo una con la otra. La tía Chepina estaba sentada en una banca de la plaza afuera, como habían acordado. Cuando vio a su sobrina cruzar la puerta, se levantó despacio con ese cuidado de quien tiene las rodillas que ya han vivido bastante. ¿Cómo fue? Fue, dijo Valeria. Caminaron juntas por la banqueta sin prisa, sin hablar, dejando que el ruido de la ciudad llenara el espacio entre las palabras. En cierto momento, la tía le tomó el brazo de un modo sencillo, como quien camina con alguien a quien quiere. «Estás más ligera», dijo Chepina. «Lo estoy», asintió Valeria, y era la primera vez en mucho tiempo que esa palabra salía de ella con la ligereza que debía tener. En los días siguientes, la situación con el proceso se resolvió más rápido de lo que esperaba. El abogado de Adrián se comunicó con la licenciada Elena para informarle que el cliente había desistido de cualquier reclamación sobre el departamento anterior al matrimonio. El proceso de separación seguiría de forma sencilla, con división de los bienes comunes, que eran pocos y sin gran complejidad. Valeria leyó la noticia en un mensaje de WhatsApp de la abogada mientras estaba en el elevador del trabajo y se quedó mirando la pantalla hasta que las puertas se abrieron en el tercer piso. La sensación no fue de victoria, fue de cierre. De algo que había ocupado demasiado espacio, finalmente empezaba a caber en el tamaño real que tenía. En el trabajo,
La situación con el equipo fue evolucionando de una manera que ella no había forzado. El primer informe del mes, consolidado por las sucursales que ella había reorganizado, mostró números que la empresa no había visto en 2 trimestres. El doctor Mauricio presentó los datos en la Junta General con todo el grupo directivo y mencionó la gestión de Valeria como responsable de los cambios que habían generado esos resultados. Ella estaba en la sala, sentada 2 lugares a su izquierda, y no dijo nada. Solo anotó lo que necesitaba anotar. Fernando se quedó en silencio durante toda la presentación. Después de la junta, ella lo vio en el pasillo, y él desvió la mirada. Ella no fue tras él. No había nada que necesitara ser dicho entre ellos. Los números ya habían dicho lo que era necesario. Jimena, la analista nueva que había contado el rumor, empezó a llegar más temprano a las juntas y se quedaba con la libreta abierta, anotando cada indicación que Valeria daba. Era un respeto silencioso que valió más que cualquier declaración. Doña Guadalupe se fue del departamento alquilado dentro del plazo. Adrián había conseguido un lugar temporal y la madre se fue a vivir con una hermana mayor en otra ciudad, pero antes de irse, intentó una última cosa que Valeria no esperaba. Apareció en el trabajo. Valeria estaba en una junta cuando la recepcionista tocó suavemente la puerta y avisó, con una expresión incómoda, que había una señora en la recepción que decía ser familiar y quería hablar con ella urgente. Valeria pidió permiso a los compañeros, salió y vio a doña Guadalupe sentada en una silla de la recepción con la bolsa en el regazo y una expresión de quien había ensayado lo que iba a decir. «Guadalupe», dijo ella, deteniéndose a una distancia considerable. «Valeria, necesitaba hablar contigo antes de irme», dijo la suegra, levantándose. «Como mujeres. Estoy en medio de una junta. Solo 5 minutos». Valeria miró a la recepcionista, después a la suegra, e hizo un cálculo rápido sobre lo que costaba dar 5 minutos y lo que costaba armar un escándalo. «Puede hablar aquí». Guadalupe miró a la recepcionista como si esperara privacidad. Valeria no se movió. La suegra respiró hondo. «Sé que dije cosas que no debía aquella noche, pero tienes que entender que solo quería lo mejor para mi hijo». «Lo entiendo», dijo Valeria, «y que lo que dije no fue para lastimarte a propósito». «Sé que crees eso». Guadalupe la miró con una expresión que no podía decidirse entre la disculpa y la defensa propia. «¿No me vas a perdonar?» «No es cuestión de perdonar, Guadalupe». Valeria mantuvo la voz firme. «No te guardo rencor. Entiendo que amas a tu hijo como puedes, pero lo que pasó aquella noche fue la última de muchas cosas que se fueron acumulando, y ninguna conversación aquí, hoy, cambia lo que decidí». «¿Y Adrián?» «Adrián tiene 42 años. Él se las arreglará». Guadalupe se quedó mirándola un momento, con esos ojos de mujer que pasó la vida entera cuidando a alguien y de repente se ve sin esa función. Y por un segundo, solo uno, Valeria sintió algo que no era lástima, pero que se acercaba a la comprensión. «Cuídese, Guadalupe», dijo ella. «De verdad». La suegra se fue, no dejó recado. Valeria regresó a la junta, se sentó, pidió disculpas por la interrupción y retomó donde se había quedado. El departamento que era suyo, ese comprado con años de ahorro antes del matrimonio, fue renovado con parte de la gratificación que había llegado junto con el ascenso. Ella se había mudado para allá justo después de que la separación entró en fase de cierre. Era un lugar pequeño, en una colonia tranquila con una panadería en la esquina que abría temprano y una banca de plaza debajo de un árbol que empezó a usar en las mañanas de fin de semana. En la primera semana que vivió allí, despertó a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y se quedó quieta mirando el techo por un largo rato. El cuarto estaba en silencio. Las paredes eran del color que ella había elegido. Las plantas que Adrián siempre decía que estorbaban el espacio estaban en la terraza, verdes y vivas. Los libros que habían estado en cajas por años, porque él pensaba que ocupaban demasiado, estaban ordenados en un librero que ella había armado sola una tarde de sábado.
Ella se quedó mirando el techo y prestó atención al silencio. No era el silencio tenso de quien espera el ruido de los pasos del otro en el pasillo. Era el silencio de quien ya no necesita explicarle a nadie dónde estuvo, qué hizo o qué merece. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La tía Chepina empezó a venir a visitarla cada semana. Llegaba el sábado por la mañana en el autobús de las 8 y Valeria la recogía en la parada. Tomaban café en la panadería de la esquina antes de subir al departamento, y en esos cafés fue donde ocurrieron las conversaciones más importantes. Una de esas mañanas, la tía trajo una bolsa de tela con cosas de la casa. Adentro traía un frasco de mermelada de guayaba que había hecho en el patio, un paquete de pan dulce tradicional que sabía que a Valeria le gustaba, y un álbum de fotos viejo con cubierta de cuero desgastado. «Te traje unas fotos antiguas que fui encontrando cuando ordené el armario», dijo Chepina, colocando el álbum sobre la mesa de la cocina. Fueron hojeando despacio, con los cafés en la mano. La tía iba contando quién era quién en las fotos antiguas, con esa memoria de quien guardó muchas cosas. Bisabuelos que Valeria nunca había conocido. Su mamá, joven, con una sonrisa diferente. Su papá, antes de todo. Y entonces, cerca de la mitad del álbum, Valeria se detuvo en una foto que no había visto antes. Era ella. Debía tener unos 22, 23 años. Estaba sentada en un muro, con una blusa desteñida, el cabello suelto, riéndose de algo que la persona detrás de la cámara había dicho. Era una risa grande, abierta, sin ninguna preocupación por cómo se veía, por lo que los demás iban a pensar. Era el tipo de risa que ella había olvidado que sabía dar. Se quedó mirando esa foto por un buen rato. «¿Cuándo fue esto?», preguntó. «La universidad, creo, segundo o tercer año». Valeria siguió mirando. Había algo en esos ojos que eran de ella y que al mismo tiempo parecían de otra persona. No porque la persona fuera diferente, sino porque la persona estaba ligera de una manera que había costado caro perder. «Quiero guardar esta foto», dijo. «Puedes quedártela». Con cuidado, sacó la foto del plástico. Fue a la sala y la puso en un marco pequeño que había comprado semanas antes, sin saber todavía qué iba a poner dentro. La colgó en la pared, un poco torcida hacia la izquierda, y se quedó mirándola un momento. No era nostalgia, no era añoranza de una versión de sí misma que había perdido. Era algo más simple y más importante que eso. Era el reconocimiento de que esa persona seguía existiendo, que la risa de esa foto no había desaparecido, solo se había guardado en un lugar profundo, esperando un espacio que volviera a ser seguro para aparecer. Chepina apareció a su lado, con la taza de café en la mano, y se quedó mirando la foto junto con ella. «Eras bonita», dijo la tía. «¿Era?». Valeria se volvió con una ceja levantada. «Eres», corrigió la tía con esa sonrisa de siempre. «Eres bonita». Valeria miró de nuevo la foto un momento más. «Estaba tan convencida de que había fracasado», dijo ella más bajo. «Que el matrimonio había terminado porque hice algo mal. Que si me hubiera dedicado más, o cedido más, o sido diferente». «¿Y ahora?», preguntó la tía. «Ahora creo que fui haciéndome más pequeña para caber en un espacio que nunca fue hecho para el tamaño que soy». Chepina se quedó callada un momento, mirando la foto. «Tu madre me dijo una vez que eras demasiado testaruda». La tía habló con una calma serena. Yo le respondí que testaruda no, determinada, que es diferente. Valeria se quedó mirando la foto. «¿Cuál es la diferencia?». Testaruda es quien no cambia de dirección por orgullo. Determinada es quien cambia de dirección cuando es necesario, pero no cambia de destino. Valeria se quedó en silencio un buen rato después de eso. En la empresa, los meses siguientes fueron de trabajo continuo y de resultados que se fueron consolidando de forma gradual. Ella había reorganizado las sucursales que tenían procesos obsoletos, introducido cambios que fueron recibidos con resistencia inicial y luego con una aceptación que llegó en forma de números al final del trimestre. El equipo que había sido frío al principio
se fue abriendo a medida que percibió que ella no era el tipo de gerente que exige pero no participa, que pide pero no enseña. Ella siempre estaba presente. Llegaba antes, se quedaba después cuando era necesario, y tenía una habilidad para sentarse al lado de alguien que estaba teniendo dificultades y trabajar junto en lugar de simplemente señalar el problema. Había aún otro obstáculo que no había previsto. Una de las sucursales bajo su responsabilidad tenía un coordinador regional llamado Héctor, un hombre de 56 años con casi 20 años en la empresa, que había desarrollado durante ese tiempo un método propio de trabajar que no coincidía con casi ninguno de los procesos que ella necesitaba implementar. No era hostil, era peor que hostil, era amable de una manera que no cedía, asentía en las reuniones, aceptaba todo lo que ella presentaba, y luego seguía haciendo exactamente lo mismo de siempre. Ella notó el patrón en la segunda visita a la sucursal, cuando los números no habían cambiado a pesar de las instrucciones. Fue al despacho de Héctor, cerró la puerta y dijo directamente: «Héctor, necesito entender qué está pasando». Él sonrió de esa manera tranquila de quien tiene tiempo de sobra. «Todo bien por aquí, Valeria. Los procesos que acordamos no se han implementado. Fuimos de a poco. Estas cosas llevan tiempo. 3 semanas no es poco tiempo para empezar». Él se quedó mirándola un momento, recalculando algo que no verbalizó. «Eres nueva en el puesto», dijo al fin, con una amabilidad que tenía dientes. «Estas sucursales tienen una dinámica propia que lleva tiempo entender». «Entiendo que tienes experiencia», respondió ella con la misma calma, «y la voy a necesitar, pero lo acordado debe hacerse. Si hay alguna parte del plan que crees que no funciona para esta sucursal, quiero escucharlo. Dame un argumento y lo conversamos. Lo que no puedo aceptar es el asentimiento y la inacción». Héctor se quedó en silencio por un largo segundo. Era el silencio de un hombre que no estaba acostumbrado a que le hablaran así una mujer más joven y que calculaba cómo responder sin perder la compostura. «Está bien», dijo al fin. «Envío el informe de implementación para el viernes». El informe llegó el jueves. Ella revisó cada punto con atención, hizo los comentarios necesarios y respondió el mismo día. La semana siguiente, la sucursal de Héctor fue la que mostró la mayor evolución en los indicadores. Ella no comentó esto con nadie, solo lo anotó y siguió adelante. Fernando nunca fue directamente a hablar con ella sobre el rumor que había esparcido. Ella tampoco fue a reclamarle. Pero hubo algo que fue cambiando en su postura en las reuniones, un retroceso gradual que ella percibió sin nombrarlo. Una tarde de abril, él apareció en la puerta de su oficina con un informe en la mano y dijo que había un asunto en uno de los proyectos que creía que ella necesitaba ver. «Puede pasar», dijo ella. Él entró, colocó el informe sobre la mesa y señaló el problema con una precisión que revelaba que había estudiado el asunto antes de venir a hablar. Era un problema real que requería atención. «Tienes razón», dijo ella después de leer. «¿Vamos a armar una reunión mañana con el equipo involucrado?» «Puede ser», dijo él. Y había en su voz algo que no era exactamente humildad, pero era el inicio de un respeto que se había resistido a dar. La reunión se llevó a cabo. El problema se resolvió. Y después de eso, Fernando empezó a aparecer más seguido en su puerta con cuestiones que podría haber resuelto solo, pero que prefería traerle a ella primero. Era una forma de acercarse sin necesidad de verbalizar nada. Ella aceptó esa forma. La separación se finalizó con unos papeles que firmó una tarde fría en la mesa de la notaría pública, al lado de la licenciada Elena. Adrián estaba del otro lado con su abogado. No intercambiaron muchas palabras, firmaron lo necesario. Al salir de la notaría, tomaron direcciones opuestas en la banqueta, sin que nadie tuviera que acordarlo. Ella llamó a la tía Chepina mientras caminaba por la banqueta. «Se acabó», dijo cuando la tía contestó. «¿Cómo estás?» «Aliviada, triste de una manera extraña, pero bien». «Lo extraño se va», dijo Chepina. «Lo bueno se queda». En las semanas siguientes, comenzó a reencontrarse con hábitos que había dejado atrás sin darse cuenta. Volvió a leer de verdad,
no solo los documentos del trabajo, sino los libros que estaban en el librero. Empezó a caminar por las mañanas antes de ir a la oficina, un recorrido corto por la plaza con el árbol grande que había cerca de casa. Volvió a llamar a amigos que habían desaparecido en el período en que el matrimonio había sido el centro de todo. Una de esas llamadas fue para Mónica, una amiga de la universidad con quien había perdido el contacto hacía casi 4 años. La conversación comenzó tímida, como sucede cuando dos adultos pasan mucho tiempo sin hablarse y necesitan rehacer el camino. Pero en menos de media hora estaban riendo de cosas viejas con esa facilidad de quien nunca perdió de verdad la sintonía del otro. «Desapareciste», dijo Mónica. «Lo sé, lo siento. Te llamé como 3 veces y nunca tenías tiempo». No tenía la verdad, pero tampoco estaba usando bien el tiempo que tenía. Mónica se quedó callada un segundo. «¿Cómo así?» Estaba ocupada intentando caber en un espacio que no era para mí. Valeria miró por la ventana hacia la plaza allá abajo. Pero eso ya pasó. Quedaron de verse el fin de semana siguiente. Fue la primera vez en mucho tiempo que agendó un compromiso social con una leve anticipación, de esa manera de quien espera algo bueno. La tía Chepina, esa tarde de sábado en que Valeria y Mónica fueron a cenar, llegó al departamento antes que ellas y se quedó sentada en la terraza con las plantas, regando con la lata de aluminio que había traído de regalo en una visita anterior. Cuando Valeria llegó a casa después de la cena, encontró a la tía durmiendo en el sofá, con el libro en el regazo, y las plantas visiblemente más regadas que cuando había salido. Se quedó en la puerta de la sala un momento, mirando esa figura de cabellos blancos, durmiendo con el libro abierto, y sintió esa cosa, que no tiene nombre exacto, pero que está hecha de gratitud y afecto, y la conciencia de que algunas personas llegan a uno de formas que uno no se da cuenta que necesitaba hasta que están ahí. Apagó la luz de la cocina, tomó la cobija del fondo del armario, la puso sobre la tía con cuidado de no despertarla, y se fue al cuarto. Durmió bien esa noche. Los meses que siguieron trajeron una normalidad que necesitó aprender a habitar. La normalidad sin tensión tiene un modo extraño al principio para quien estuvo mucho tiempo en un estado de alerta constante. Se despertaba algunas mañanas esperando el peso que ya no llegaba, y se quedaba unos segundos procesando el silencio antes de recordar que el silencio ahora era bueno. En el trabajo, los resultados del segundo semestre bajo su gestión se presentaron en una reunión de la junta directiva donde la llamaron a exponer personalmente. Era la primera vez que entraba a esa sala como responsable de los números que presentaba. Ella lo había preparado todo con esa precisión metódica de siempre, revisado los datos 3 veces, impreso copias para todos. Cuando lo presentó, no había nerviosismo en sus manos, había convicción, y las preguntas que le hicieron las respondió con la claridad de quien conoce su propio trabajo. El doctor Mauricio dijo, después de que todos salieron, con una brevedad que usaba cuando decía algo que importaba: «Has hecho honor a la confianza». Ella asintió. «Gracias por haber apostado». «No aposté», dijo él. «Observé». «Es diferente». Ella salió de la sala y se quedó un momento en el pasillo antes de regresar a su escritorio. Había una versión de esa palabra que había escuchado antes, dicha de otras formas por otras personas, pero que nunca había aterrizado en ella de la misma manera. Observé. No el favor de quien da una oportunidad, el reconocimiento de quien vio lo que estaba ahí todo el tiempo. Ximena, la analista más joven del equipo, comenzó a traer cuestiones más complejas para discusión. Claramente estaba creciendo en el trabajo, desarrollando una mirada más crítica. Una tarde, se quedó después de una reunión para preguntar sobre un proceso que no entendía, y estuvieron 40 minutos en la sala de juntas trabajando en eso juntas. Cuando la analista se fue, Valeria se quedó mirando por la ventana y pensó que había algo muy satisfactorio en ayudar a alguien a ver lo que aún no sabe que sabe. La prima Lourdes, esa que había llamado para reclamar y luego se había disculpado, volvió a ponerse en contacto algunos meses después. Esta vez ya no hubo interferencia de nadie.
Solo una invitación a una comida familiar que tendría lugar en un pueblo costero de Veracruz, donde la familia materna se reunía de vez en cuando. Valeria dudó por varios días, imaginando los comentarios, las preguntas, las miradas que tendría que navegar. Pero la tía Chepina dijo, una tarde de café, que evitar a las personas que la vieron vulnerable era una forma de creer que la vulnerabilidad había sido un fracaso, y que no lo había sido. No tenemos que avergonzarnos de haber pasado por algo difícil, dijo la tía, con esa calma que tenía la textura de algo aprendido con esfuerzo. Vergüenza es de quien trata mal a quien ama, no de quien se va cuando necesita. Valeria fue a la comida. La prima Lourdes la abrazó con una fuerza que dijo más que cualquier frase. Hubo algunas miradas oblicuas, 1 o 2 comentarios velados que ella dejó pasar sin reaccionar. Pero también estuvo la tía de 90 años que tomó su mano y le dijo que se veía bonita. Estuvo la prima más joven que pidió hablar a solas y que reveló estar en un matrimonio difícil y no sabía qué hacer. Estuvo el primo que trabaja en construcción, que preguntó si necesitaba algún arreglo en el departamento nuevo que había asumido. Estaba la vida, entera e imperfecta y llena de gente que intenta como puede. Ella se fue de la comida con más de lo que había llevado. Un sábado de agosto, con el sol entrando por la ventana de la sala y la tía Chepina sentada en el sillón con una taza de café y un libro abierto en el regazo, Valeria se quedó mirando la foto que había colgado en la pared, aquella donde reía con 20 y tantos años, sentada en el muro, con la sonrisa abierta que había estado guardada por tanto tiempo. La tía bajó el libro y siguió la mirada de la sobrina. «Estás diferente», dijo Chepina. «¿Diferente cómo?» «Más parecida a esa foto». Valeria se quedó en silencio por un momento. Miró la foto, luego miró el departamento a su alrededor, las plantas en el balcón, los libros en el estante, las paredes del color que había elegido, el silencio que había aprendido a habitar. «Tía», dijo por fin, «cuando usted dijo que no se fue del tío Ignacio por vergüenza de lo que la gente iba a pensar, ¿se arrepintió de verdad?» Chepina tardó un tiempo en responder. Dejó el libro en el regazo, miró por la ventana y luego miró a su sobrina con esos ojos de quien ha vivido lo suficiente para no tener miedo a la verdad. «Me arrepiento de haber pasado tanto tiempo con miedo al juicio de los demás». Hizo una pausa. «Pero no me arrepiento de la vida que viví. Aprendí muchas cosas en todo ese tiempo, solo que aprendí de una manera innecesariamente difícil. ¿Y hoy? Hoy tengo mi patio, mi huerta, mi libertad de despertarme a la hora que quiero. ¿Y a ti?» La tía hizo una pausa con una sonrisa pequeña. «Que me obligas a tomar el camión cada semana, pero no me arrepiento». Valeria rió. Fue una risa que salió de algún lugar profundo, genuina, de esas que no necesitan un motivo grande para aparecer. La tía rió junto con ella, de ese modo menudo de quien tiene placer en las cosas simples. Cuando la risa pasó, el silencio volvió. Pero era un silencio diferente, el tipo de silencio que ocurre entre personas que están bien donde están. Valeria se quedó mirando hacia la ventana. La tarde entraba por el vidrio con esa luz dorada de final del día que cambia la forma en que todo se ve. Y pensó, sin construir el pensamiento a propósito, solo dejando que viniera, que había una versión de ella que había pasado años tratando de ser más pequeña para caber en lugares apretados, que había una versión que tenía miedo de tomar demasiado espacio, de querer demasiado, de existir de un modo que incomodara a quien estaba al lado, y que esa versión había dejado muchas cosas atrás por miedo a perder lo que en realidad ya estaba perdiendo. Y estaba esta versión ahora, con el departamento pintado del color que quería, con los libros fuera de las cajas, con la foto en la pared, con la tía en el sillón, con el trabajo que había construido con 8 años de esfuerzo real, con la separación concluida y el peso que se había llevado junto con Adrián. Estaba esta versión, que no estaba entera de un modo perfecto, que aún se despertaba a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado a veces, que todavía extrañaba algunas noches simples que existieron dentro del matrimonio antes de que las cosas se pusieran difíciles,
que aún tenía días en que la duda aparecía como una voz antigua en el fondo del pensamiento, diciéndole que podría haber intentado más, pero que, cuando la tía Chepina preguntaba cómo estaba, respondía con una palabra que había aprendido a decir de nuevo sin que pesara. «Bien», dijo en voz alta sin que la tía hubiera preguntado. Chepina levantó los ojos del libro. «¿Qué?» «Nada», dijo Valeria con una sonrisa. «Solo pensando en voz alta». La tía se quedó mirándola por un segundo, con esa mirada que sabía más de lo que necesitaba decir. Luego volvió al libro. Y Valeria volvió a la ventana, a la luz de la tarde, al silencio que había aprendido a amar. En cierto momento, mientras el sol bajaba despacio detrás de los techos de la colonia, pensó en la noche del ascenso. Pensó en la carpeta azul marino que había sostenido con esas manos ligeramente temblorosas de emoción, en la luz de la cocina, en el olor del café recalentado por tercera vez, en la risa que había cortado el aire. Y pensó en cuánto esa noche, que había parecido el peor momento de los últimos años, había sido en realidad el momento en que finalmente se permitió ser demasiado grande para caber en un espacio demasiado pequeño. Había una ironía en eso que no había percibido de inmediato, pero que fue llegando despacio, como llegan las cosas que uno solo puede ver cuando está lo suficientemente lejos. La risa de ellos había sido el último intento de hacerla encogerse. Y en lugar de encogerse, había hecho las maletas. La tía pasó una página del libro en el sillón. Las plantas en el balcón se movieron ligeramente con el viento que entraba por la puerta entreabierta. Afuera, alguien en una ventana cercana estaba escuchando una música que llegaba hasta ella como un fragmento, solo el ritmo, sin que se pudiera identificar la melodía. Se quedó escuchando ese fragmento de música por un momento, con los ojos en la ventana y las manos abiertas sobre el regazo, y entonces sonrió de ese modo de la foto, abierto y sin prisa, sin que nadie hubiera dicho nada gracioso o especial, solo porque entraba buena luz por la ventana y una tía en el sillón con un libro en el regazo y un departamento que olía a planta y a café y a cosa que es tuya de verdad. Fin de la historia.